De mis 40 años en la carrera, llevo 25 de ellos comunicándole al público este asunto de el calentamiento global, o sea, el cambio climático, de cómo está ocurriendo, de que es una cosa seria, que la estamos causando nosotros, que requiere acción inmediata y urgente y que existen esas soluciones. Y aún así, 25 años después, hemos seguido en lo mismo. Esto es 5 Preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy María Elena Salinas. El clima ha tenido un protagonismo reciente en nuestras vidas, manifestándose con tormentas extremas, con incendios incontrolables y con olas de calor sin precedentes. En los últimos 40 años hemos visto un aumento del 50% en la frecuencia de huracanes de categoría 4 y de categoría 5. La temporada de incendios forestales ahora es más larga y destructiva. Y el número de días con temperaturas récord de calor ha incrementado en un 60%. Bueno, a pesar de esto, el gobierno ha implementado una serie de recortes presupuestarios que están impactando programas científicos que son cruciales, incluyendo a aquellos que monitorean estas mismas amenazas. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver el cambio climático en todo esto? Les vamos a explicar. Para explicarnos sobre todos estos temas, nuestro invitado especial es un científico atmosférico y ambiental que tiene más de 3 décadas reportando sobre el clima en la televisión. Ha recibido varios premios Emmy y también le fue otorgado el premio de la Sociedad Meteorológica Americana por contribución sobresaliente al avance de la meteorología. Esto, por supuesto, entre muchos otros reconocimientos. Él ha informado a los televidentes sobre innumerables huracanes en inglés y en español, pero solidificó su carrera cuando fue el único meteorólogo en predecir correctamente el devastador huracán Andrew, que azotó a la Florida en 1992. Bienvenido, John. Qué gusto de tenerte aquí conmigo. María, es tremendo estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias, es un placer. Pues antes que nada, quiero decirle a la gente que yo te conozco hace muchos años. Cuando yo llegué de California a Miami fue en 1991, tú estabas trabajando en el Canal 34 y por supuesto el año después fue el huracán Andrew. Yo jamás había vivido por un huracán y me impresionó eso. Pero bueno, vamos a hablar del huracán Andrew en un momento. Antes que nada, quisiera que me cuentes un poquito más de ti. Pregunta 1. ¿Cómo es que te interesas en la meteorología? Sí, bueno, yo creo que mi cuento es similar al de muchos otros meteorólogos, en el sentido de que ya cuando yo era adolescente me interesaba la meteorología, me interesaba el tiempo. Yo me crié en Puerto Rico. En Puerto Rico, pues durante los veranos y a principios de otoño, uno siempre iba siguiendo los huracanes en todos estos mapitas que nos repartían y yo ponía las coordenadas, la latitud, longitud, pero también incluía vientos, incluía presión barométrica, todo tipo de cosas, todos los tipos de datos que hubiese del huracán. Y aunque me interesaban otras cosas también, porque pensé en ser piloto, pensé en ser astrónomo, al final, en el año 79, hubo un huracán llamado David, que pasó muy cerca de Puerto Rico y luego le impactó fuertemente a República Dominicana. Sí, me acuerdo. Y yo estaba en la secundaria y fue como que la última gota, como que al yo ver ese fenómeno tan fuerte, fue huracán categoría 5, ojo. Dije, mira, estos huracanes siempre me han interesado, yo creo que quiero estudiar esto. Y bueno, hice las averiguaciones con la ayuda de mi mamá, que me crió como mamá soltera, pues buscamos la manera de con quién averiguar este puertorriqueño que quería estudiar meteorología. ¿Por qué no era tan común que un puertorriqueño quisiera estudiar meteorología? Claro que no, o sea, especialmente yo era decente en la escuela, no era el valedictorian, pero era bastante buenas notas tenía y generalmente eso significa que voy a ser ingeniero o voy a ser abogado o voy a ser doctor, ¿verdad? Por lo menos en nuestra cultura. Claro. Y esto de la meteorología no se le había ocurrido a nadie. Pero bueno, al final, cuando por fin encuentro a la persona adecuada, una persona que se convirtió en mi mentor, porque era el director del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico siendo un territorio americano,
Ahí me entusiasmó con la idea de verdad seguir esta carrera y lo hice, y la verdad es que yo empecé precisamente como empleado público, empleado del gobierno Claro, federal. fuiste a Cornell, a la Universidad de Cornell, estudiaste Sí, meteorología sí. y trabajaste para el gobierno federal. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar para el gobierno federal? Bueno, primero que todo, aprendí muchísimo. O sea, yo creo que mi labor como comunicador no hubiese sido tan buena si no fuese por esas experiencias que yo tuve, como por ejemplo, el que tiraba el globo con el instrumento radiosonda que va midiendo todo lo que es el perfil atmosférico. A mí me tocaba hacer eso. Me tocaba hacer observaciones del radar meteorológico, observaciones para los pilotos, traducciones de pronósticos al español porque estábamos en Puerto Rico. O Ujú. sea, todas estas cosas, digamos, más técnicas, pero que me ayudaron a completarme de verdad y aprender a fondo lo que era trabajar en la profesión. Así que para mí fue muy importante. Yo avancé rápidamente dentro del gobierno. Ya a los 27 años yo era supervisor de turno y estaba encargado de todo lo que se difundía desde esa oficina durante mi turno. Y mi último trabajo en el gobierno, yo fui jefe del Buró Suramericano en la Oficina Meteorológica de Washington, D.C., de la NOAA. La NOAA, que Claro, tanto en las noticias ha estado. Ahí esa fue mi última posición antes de ir a la televisión. antes de ir a la televisión. Yo creo que es importante recalcar acá que el Servicio Meteorológico Nacional es el que le da la información a los meteorólogos. O sea, no se trata de dar el tiempo y aquí va a haber nubes y aquí va a llover y aquí, ¿no? Y Correcto. ola de calor, sino que hay que conocer muy bien Sí, cómo funciona. sí. Mira, es súper, súper importante todo lo que hace el gobierno federal para apoyar el andamiaje de los informes del tiempo y de la misión de salvar vida y propiedad en este país, que en realidad, o sea, es la misión del Servicio Meteorológico Nacional lograr ese cometido, pero dependen de dos otras patas de esta mesa. Eh, Uno es las agencias de manejo de emergencia, que se supone que estén encargadas de, pues, desalojar a la gente de algún lugar peligroso, Ajá. por ejemplo, o educarlos de cómo salvarse ante un huracán. Dos ejemplos, pero también de los medios noticiosos, porque nosotros en los medios noticiosos somos los que difundimos esas alertas que ayudan a salvar vidas, ¿no? Claro. Pero sin ese andamiaje que genera la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional, nada de esto se podría hacer. Y aunque yo tengo mi propio conocimiento como meteorólogo y yo utilizo los datos del Servicio Meteorológico, digamos, como una base y formulo mi propio pronóstico, sin ellos yo no podría hacer nada de Claro. eso. Son mis cuerdas vocales para mi voz. ¿Cómo fue cuando empezaste a trabajar en televisión y esa transición que hiciste? Bueno, fue una transición interesante porque entre la comunidad científica se podría decir que yo tengo una gran habilidad comunicativa, pero eso no quiere decir que yo no venía de un mundo donde todos los científicos somos así medios tímidos, introvertidos, no queremos hablar, ¿verdad? Así que al principio... Como el prototipo de un científico, ¿no? Con los Sí, así lentes. mismo. Así, yo, por ejemplo, yo tenía barba, espejuelos, o sea, yo era un ¿Usabas prototipo bata de blanca? nerd. Nerd. Sí, ¿verdad? Sí, el Eso, prototipo nerd, exactamente. ¿verdad? Así que ingresar a la televisión requirió un poco más de soltura, un poco más de personalidad, sin restar mi autenticidad, porque, ojo, y te acordarás de Guillermo Benítez, ¿verdad? Sí, por supuesto. Guillermo En Benítez, paz que era el descanse. presentador, que en paz descanse, que era el presentador del noticiero donde yo empecé a trabajar en Miami, tempranito me dijo, si tú intentas fingir ser otra persona, la gente se va a dar cuenta de insofacto. Tienes que ser tú, sé tú primero que todo. Así que eso lo mantuve hasta el punto donde se ha convertido en una cosa hasta cómica, porque yo he sido tan auténtico en mi carrera de comunicaciones que han habido un sinnúmero de momentos cómicos o chocantes, cosas que he dicho, hasta malas palabras he dicho yo en televisión y no me han votado, ¿verdad? O sea, no todos han sido momentos virales, pero muchos, muchos momentos cómicos que tienen que ver con esa autenticidad que ha sido bien importante en mi carrera. Bueno, por supuesto, eres caribeño, ¿cómo no vas a tener la personalidad para estar en televisión? ¿Cómo el ser latino ha impactado tu carrera? Oh, tremendamente. Primero que todo, o sea, hay que recordar que el primer
presentador del tiempo con un certificado, con un diploma de meteorólogo, en un canal en español en los Estados Unidos, fui yo, en ese año 1991 que mencionaste. Nunca había habido una persona con diploma anterior a mí. O había, bueno, sabes cómo se presenta el tiempo, que aún en algunos de nuestros países se presenta así. O hay un muchacho jovial. O eran reporteros de tiempo, no científicos meteorólogos. Correcto, exacto. Okay. O sea, o eres un muchacho jovial, chistoso, o eres una chica despampanantemente bella en un traje tal vez demasiado apretado, ¿verdad? Así es como se presentaba el tiempo en la televisión en español en los Estados Unidos. Bueno, todavía. Y todavía en algunos lugares. Pero hoy día eso ha cambiado. Yo fui el primero. Ahora hay muchos más con diploma de meteorólogo que no son solo presentadores, sino que son científicos presentando el tiempo, que hay una diferencia. Y eso que tú mencionaste del huracán Andrew, por ejemplo, pudo haber sido cualquier otra persona con diploma, pienso yo, que el público, la audiencia hispana, se hubiese dado cuenta de la importancia de saber de lo que se está hablando. Ahora ya entiendo. En un momento de emergencia. Pregunta 2. Vamos a remontarnos a 1992. ¿Fue agosto, julio, agosto, por ahí, no? Fue en agosto del 92. Tenía yo un año aquí, como dije anteriormente. Estaba en Puerto Rico en una boda de un ex compañero mío que se estaba casando en ese momento. Y me acuerdo que mi jefe nos dijo en la madrugada, todos tenemos que irnos a San Antonio porque va un huracán a Miami y puede tumbar la antena. Sí. Nosotros, ¿pero qué? ¿Qué huracán? Sabíamos que había un huracán y el huracán iba de sur hacia el norte. Y de repente dio vuelta a la izquierda, así, dio vuelta a la izquierda y azotó Miami. Y tú fuiste el único que lo predeciste. ¿Cómo lo lograste? Bueno, así dice la leyenda, que yo fui el único que lo predije, pero no, o sea, mira, sencillamente a veces hay que observar lo que de verdad está ocurriendo versus depender exclusivamente en lo que un modelo de pronóstico de computadora esté diciendo. Y en mi carrera, yo siempre me dejo llevar por la realidad, me dejo llevar por lo que estoy viendo con mis propios ojos versus lo que un modelo de computadora puede estar diciendo. Yo creo que eso me ayudó a decir, esto está haciendo ese giro. Yo creo que fue mucho más que simplemente predijo el huracán. Tú estabas guiando a la comunidad, a toda la ciudad, de qué hacer, cómo prepararse. Y estuviste al aire durante días y días sin parar. Sí. Yo no sé si te daba tiempo de dormir o no, pero tú, o sea, eras una guía en ese momento, ¿no? Exacto. Era una cuestión de vida o muerte y tú estabas ahí para ayudarles. Estoy de acuerdo, pero a la misma, es como te digo, yo pienso que hubiese sido otro que tuviese el diploma de meteorólogo y en ese momento de emergencia de un huracán categoría 5 llegando a una zona tan densamente poblada como Miami, ese tipo de persona pudiese haber guiado a la audiencia también. ¿En español? Pues eso es lo que te estoy diciendo. Imagínate. En español. Es que imagínate, una ciudad donde la mayoría son latinos, claro, y necesitan esa información en español. Exacto, pero no existía anteriormente. Porque imagínate entonces la persona desconocedora que, bueno, en el día a día, cuando está soleado y está en 30 grados centígrados, pues felizmente da el segmento del tiempo sin ningún problema. Pero cuando las cosas se ponen así peligrosas es cuando hace falta la persona con conocimiento. La persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, yo creo que llevó a lo que me estás comentando. Tienes razón, concretó mi carrera en la televisión. La gente se dio cuenta de la importancia de tener un meteorólogo conocedor. Que si tengo alguna habilidad comunicativa, pues qué bueno. O sea, que tengo ese don, ¿verdad? Pero más importante que todo, la oportunidad de la audiencia latina tener lo que se merece, caramba. Claro. Porque se merecen tener alguien que sepa de lo que está hablando, especialmente en esos momentos críticos. Y bueno, me tocó a mí. Y qué bueno. Y lo he continuado todos estos años, décadas, que ya son, ¿cuántos años en televisión? 34 años en televisión, más los 7 años de carrera como meteorólogo de gobierno. Así que son 41 años de carrera ya. Yeah. Bueno, sí, más o menos parecido a lo mismo. Por eso los dos nos queremos retirar. Exacto. Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas en cuanto a fenómenos atmosféricos desde entonces? Han cambiado mucho. Durante esos 40 años de carrera yo he visto tantos cambios, María Elena, en el sentido de que, por ejemplo, toda mi carrera, excepto ese corto tiempo que pasé en Washington, D.C., siempre yo he estado basado en los trópicos y los subtrópicos.
En otras palabras, siempre he tenido que lidiar con ciclones tropicales, dícese huracanes, tifones, lo que sea, tormentas tropicales. Ese tipo de fenómeno hoy día es totalmente diferente a lo que era hace 30 años, porque hay una propensidad ahora a que los huracanes se fortalezcan en una forma vertiginosa con mucha mayor facilidad. Me preocupa hoy día que cualquier semilla de huracán termine germinando en una cosa catastrófica porque está ocurriendo con mayor frecuencia. Y está ocurriendo con mayor frecuencia porque la temperatura del mar está tan elevada que facilita el rápido fortalecimiento de estos ciclones. Y lo hemos visto una vez tras otra desde los últimos 15, 20 años, donde, o sea, que si Harvey, que si María en Puerto Rico, que si Dorian cuando impactó las Bahamas, que si Helene el año pasado, Milton. O sea, todos estos huracanes se fortalecen en una forma como no lo hacían antes. Y a mí me preocupa sobremanera lo que eso significa para nuestras poblaciones. Precisamente el año pasado un video tuyo se hizo viral porque te viste visiblemente afectado, ¿no? Cuando estabas reportando sobre el huracán Milton que se aproximaba al oeste de la Florida. No me acuerdo si llegó a Tampa o un poco más abajo. Cuéntanos qué pasó, por qué te preocupó tanto y te afectó tanto. Sí, fue un momento con varios sentimientos que me impactaron en ese momento. Uno de ellos es la empatía, la preocupación de lo que ese huracán le iba a hacer, primero que todo en ese momento a Yucatán, en México, porque para allá iba, categoría 5. Yo he estado en Yucatán, o sea, en Mérida, en Cancún, todos esos lugares, y me daba muchísima pena saber que la gente se iba a tener que enfrentar eso y después, encima de eso, seguir hacia Florida. Pero también, ¿sabes? Era una frustración de que yo llevo 25 años, o sea, de mis 40 años en la carrera, llevo 25 de ellos comunicándole al público este asunto del calentamiento global, o sea, el cambio climático, de cómo está ocurriendo, de que es una cosa seria, que la estamos causando nosotros, que requiere acción inmediata y urgente, y que existen esas soluciones. Y aún así, 25 años después, hemos seguido en lo mismo. Vamos a hablar del calentamiento global, pero primero explícame entonces. Porque yo recuerdo que los huracanes, mira, yo no tenía mucha experiencia con huracanes, yo soy de California, los temblores eran cosa de todos los días en California, sí, y me acostumbré a los temblores, pero sí, los huracanes realmente son terribles. Yo he visto mucho daño por huracanes a lo largo de mi carrera, que yo lo vi también aquí en Miami, pero recuerdo que antes tenemos una semana y durante toda la semana viene, no viene y se está acercando, o qué categoría, Pero tanto Milton como el que fue a Acapulco fue en cuestión de 24 horas. Sí. En cuestión de 24 horas se convirtió de categoría 1 a categoría 5. Entonces, no te da tiempo de prepararte como cuando llevas una semana, que comprando las maderitas para tapar las ventanas, que sí, comprando agua, baterías, comida, que te comes antes de que llegue el huracán, en fin. Y eso se debe al calentamiento global. Totalmente. O sea, el fortalecimiento del huracán Otis cerca de Acapulco ocurrió por eso. El agua estaba súper caliente en esa zona. Y bien dijiste, o sea, pasó de una cosa que hubiese sido de relativa poca consecuencia a un huracán catastrófico, donde no solamente murió más gente de la que tenía que morir, porque fue muy pobremente pronosticado, ojo, o sea, eso se pronosticó muy mal, lo de Otis, y causó un daño, o sea, ¿cuándo Acapulco en su vida ha visto un ciclón de categoría 5? Está bien 1, categoría 1, tal vez 2. Y obvio no les dio tiempo de prepararse. No, porque son unos vientos de 250, 300 kilómetros por hora. Y aunque se hubieran preparado, no están acostumbrados a un categoría 5. No, claro, no, y hasta la construcción no es la apropiada, ¿no? Para ese nivel de intensidad. O sea, no es como la construcción en otros lugares donde ese tipo de huracán se ve con mayor frecuencia. Y en el caso de Milton fue igual. Se disparó en su intensidad en un corto plazo. Fue también lo que me impactó, ¿eh? Porque es parte de... Yo veo cómo está cayendo la presión barométrica. Mientras más rápido cae, más rápido se fortalece el viento. Y veo esta
caída en la presión barométrica en el centro del huracán que yo, que he vivido 40 años en esta profesión, me sorprendió muchísimo. O sea, para ser específico, sin entrar en mucha ciencia, bajó 50 milibaras en 10 horas. ¿Okay? Y eso es un ritmo de fortalecimiento que pocas o ninguna vez se ha visto. Y a mí me chocó mucho y me hizo pensar, como te dije, les dije que esto iba a pasar. O sea, esa era parte de la frustración. Llevo avisándoles que este tipo de fenómeno se iba a fortalecer más rápidamente si no cortábamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, la quema de combustibles fósiles. Y mira, aquí estamos. Es exactamente lo que les dije que iba a pasar. Las consecuencias. Te podrás imaginar la frustración que yo siento con eso. Pregunta 3. Ahora, como científico, pero en términos sencillos, si puedes, explícanos qué es el calentamiento global. Sí, cómo no. Mira, no es tan difícil de entender. ¿Y cómo nos entender. afecta a todos? No, bueno, claro. Nuestra atmósfera permite que nosotros podamos vivir en la superficie de la Tierra en un planeta que tiene una temperatura templada, una temperatura que permite que no solamente los humanos, pero otras especies puedan crecer, lograr vivir bien en el planeta. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ese efecto atmosférico que tenemos que nos ayuda, ahora se nos ha ido de balance, porque esos gases que atrapan el calor, ahora estamos añadiendo más. Estamos inyectando más de ese tipo de gases en la atmósfera. Dióxido de carbono, gas metano y otros gases. Que entonces, todo está desbalanceado. La atmósfera está como una manta, manteniendo más del calor atrapado en el sistema planetario que tenemos, o sea, en nuestra Tierra. Uh-huh. Y gradualmente va subiendo la temperatura. Y no suena como mucho. Ha subido 1,2 grados. Desde que comenzó la industrialización del planeta. Y la gente dirá, pero 1 grado centígrado para mí no es nada. No, eso afecta muchísimas cosas porque, por ejemplo, ahora vamos a hablar de cómo nos impacta. Una atmósfera más cálida, aunque sea por 1 gradito centígrado, puede retener más vapor de agua. Eso significa, como puede retener más vapor de agua, esa atmósfera está más sedienta. Cuando pasan 4-5 días sin llover, o vamos a decir 3-4 semanas sin llover, se empiezan a formar sequías con mayor rapidez porque todo se reseca rápidamente porque la atmósfera está, dame más agua, quiero más vapor, vamos a evaporar todo eso. Y entonces la sequía ocurre con mayor facilidad. Cuando entonces empieza a llover, llueve más fuerte porque, repito, la atmósfera más caliente está reteniendo más humedad. Esto lo hemos visto en este año 2025. Ha sido terrible desde los incendios en California, claro. Las inundaciones que mataron a tanta gente en Texas, las olas de calor terribles. Todo eso es debido al calentamiento global. Ahora, calentamiento global y cambio climático es lo mismo. Es básicamente lo mismo. O sea, calentamiento global es uno de los elementos del cambio climático. Ajá. O sea, que lleva a numerosas otras consecuencias como las que tú has explicado. O sea, esa resequedad, esa sequía es lo que lleva a los incendios forestales. La habilidad de retener más humedad significa inundaciones súbitas, como las estamos viendo. Mar más cálido, debido a que aumentamos ese gradito. Ese gradito es suficiente para que los huracanes se disparen en intensidad. Y las olas de calor están ocurriendo con mayor facilidad, son más intensas, más frecuentes. Y la gente no sabe esto. Más gente muere en olas de calor que ningún otro fenómeno meteorológico. Muere más gente que en los huracanes, muere más gente que en las inundaciones por las olas de calor. ¿Qué podemos hacer los humanos para revertir esta tendencia? Bueno, las soluciones existen, están ahí. El problema es que no hemos tenido el ímpetu, el impulso y el deseo de tomar estas acciones que ya existen. Mira, por ejemplo, la transición energética ya está ocurriendo. O sea, aunque el régimen actual de los Estados Unidos quiera negar todo eso y detener todo el proceso de lo que son
los molinos de viento y las placas solares y los carros eléctricos. Esto está ocurriendo a nivel internacional en una forma tan acelerada que en realidad nadie lo va a detener. Entonces, esa es una solución que va a ser excelente cuando agarre impulso y llegamos a un nivel donde más de nuestra energía esté siendo generada por energías renovables versus quemar petróleo, quemar carbón y quemar gasolina. ¿Ok? Entonces, esas son las tres cosas que tenemos que dejar de hacer. O sea, si vamos a manejar un auto, pues que sea lo más eficiente posible. Y si no es eléctrico, pues entonces, mire, a lo mejor un híbrido, algo así que nos ayude, ¿verdad? Si vamos a utilizar electricidad en la casa, pues mire, vamos a ver si la compañía eléctrica puede generar esa electricidad por otros métodos. Energía eólica, energía solar, energía nuclear, que también, o sea, hay que incluir eso porque la energía nuclear no emite esos gases de efecto invernadero. Así que hay que incluirlo en esta mezcla de soluciones. Y obviamente tiene que haber ciertas regulaciones, las cuales, pues, dependiendo de qué tipo de gobierno uno tenga, pues se implementan o no se implementan. Ay, sí, vamos a pasar a eso en un momento. Pero antes, ¿qué le dices a aquellas personas que simplemente se rehúsan a creerlo y aceptarlo, o sea, los escépticos? Sí, mira. Ahora no te estoy preguntando sobre el gobierno, sino la gente en general que dice, no, eso es pura mentira, eso es puro invento. Sí, bueno, pero es que son muy pocos. Mira, 72% de los americanos creen que el calentamiento global está ocurriendo. Y la mayoría de los americanos también cree que lo está ocurriendo por la mano del hombre. ¿Por qué crees tú que se ha politizado tanto el cambio climático y el calentamiento global en todo el mundo, pero sobre todo aquí en los Estados Unidos? Sí, mira, hay dos países específicos, Estados Unidos y Australia, donde este tema está más politizado que en ningún otro lugar. Y te comento que esto fue un plan que podemos, o sea, hay libros al respecto. Hay un libro que se llama The Merchants of Doubt, de Naomi Oreskes, es el apellido de esta persona, donde detalla todos los pasos que las compañías petroleras hicieron para mantener a los americanos y a los australianos confundidos sobre el tema. Fácil. Y por cierto, o sea, con todo respeto, María Elena, los medios noticiosos son cómplices en todo esto. Porque los periodistas no entienden que el método científico no es lo mismo que el periodismo. El método científico, a través de la observación, experimentación, hacer hipótesis, tratar de probar o no probar una hipótesis y comenzar de nuevo, todo ese proceso nos lleva a unas conclusiones. No nos lleva a dos caras de una moneda, que es lo que está el periodista acostumbrado. Yo por eso quería hablar contigo, porque yo te creo más a ti, que eres científico, que a los políticos que hablan de este tema, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, como te digo, hay ciertos intereses especiales, hay ciertos think tanks, ¿no? O sea, grupos que quieren ayudar a la industria de combustibles fósiles, o sea, la industria petrolera. Y, por ejemplo, una vez aquí en una universidad local, Florida International, a mí me invitaron y que a un fireside chat, que era una conversación así, para hablar sobre el tema del cambio climático. Y cuando me muestran con quién voy a hablar ante una audiencia de estudiantes, ojo, de periodismo, ojo, era un tipo del Heartland Institute, la misma organización que le envía panfletos a los maestros de escuelas intermedias en los Estados Unidos diciéndoles que el cambio climático no existe. Ay, Dios mío. Ese tipo iba a tener un supuesto debate y conversación conmigo. ¿Sabes qué hice? Le dije a FIU, lo siento, pero yo no voy a ser partícipe en ese tipo de falso balance. Claro, es muy bien hecho. De falso balance. Muy bien hecho, la verdad. Pregunta 4. ¿Cómo crees que está cambiando el trabajo de los meteorólogos hoy en día, sobre todo con la complejidad que hay de estos eventos extremos? Es muy duro porque yo creo que esto que me pasó a mí con Milton, muchos lo están sintiendo. Es un nivel de ansiedad que tenemos muchos presentadores meteorólogos del tiempo, donde nos preocupa sumamente el bienestar de nuestra audiencia. O sea, nosotros estamos ahí para llevar alertas, tratar de salvar vidas, tratar de informar, tratar de guiar, como tú dijiste que hice yo durante el huracán Andrew. Pero ¿qué pasa?
si ahora resulta que yo no, que los peligros son mayores, que la probabilidad de que nos sorprenda un fenómeno como ocurrió con Otis en Acapulco es mucho mayor, entonces el nivel de alarma es mayor. Claro. Y tú me conociste a mí, María Elena, como una persona no alarmista. Y así yo me llevé por 25, 30 años. Ya yo no me siento así, María Elena. Yo me siento que he cambiado. Yo me siento que yo no puedo ser así ya. Yo me siento que puede haber un huracán, para poner así, si uno vive en Florida, un huracán, una tormenta, una mera tormenta tropical en las Bahamas Centrales, a 36 horas de llegar a Miami. Y una mera tormenta tropical. Y puede fácilmente llegar a Miami como categoría 4. Es increíble. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Precisamente hubo otro video también tuyo que se hizo viral, que te disculpaste con la audiencia, diciéndoles que desafortunadamente en esta temporada de huracanes no ibas a poder predecir los huracanes como lo hacías antes. Y eso se debe, imagino, a los recortes que hay, ¿no? Y tú has expresado desde hace tiempo la preocupación por los recortes del gobierno de Trump a NOAA. Y queremos decir que NOAA, en sus siglas en inglés, significa Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Para quienes no saben, explícanos qué papel juega NOAA y qué consecuencias tienen esos recortes presupuestarios y cierres de oficinas y despidos de personal y la cancelación de ciertos proyectos como los globos de los que me hablabas anteriormente. Sí. La NOAA cae dentro del Departamento de Comercio de los Estados Unidos porque el tiempo y el clima impactan tanto al comercio norteamericano que es importante tenerlo dentro del Departamento de Comercio. NOAA entonces es la agencia matriz del Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, pero se encargan de otras cosas también. Tienen una rama de los océanos, hay varias ramas, pero definitivamente es la agencia meteorológica y climática de los Estados Unidos. Cuando comenzó la administración Trump, se anunció de inmediato que iban a seguir básicamente las sugerencias de un documento larguísimo que se llama el Proyecto 2025. El Proyecto 2025 incluye, dice que la NOAA debería ser recortada severamente o eliminada porque la NOAA, esto es según el Proyecto 2025, es una fuente de alarmismo en cuanto al cambio climático se refiere y no hay necesidad de hacerle eso a nuestros compatriotas americanos. Entonces, ¿qué fue lo primero que vimos? Lo primero que vimos fue que se empezaron a despedir a todos los empleados que estaban en su periodo probatorio, porque resulta que en el gobierno, cuando tú trabajas para el gobierno, si estás en tus primeros 2 años de carrera o cambiaste de posición, si te ascienden, tú puedes llevar 25 años de carrera, pero si te dan una promoción, estás en un periodo probatorio. Toda esa gente la eliminaron. Entonces empezaron además... Sin saber cuál era su función, correcto, qué hacían, exacto, qué tan importantes eran, qué tanta experiencia tuvieran. Exacto. O sea, fue a martillazos en vez de con un bisturí. No fue con bisturí, fue a martillazos. Caiga quien caiga. Y así cantidad de gente buenísima en sus roles fueron eliminadas. En resumidas cuentas, 560 personas para la calle. ¿Ok? ¿Qué significó eso? Menos globos con sus radiosondas porque no existe el personal para poder soltar los globos. Y estamos casi un 20% por debajo de la cantidad de instrumentación que está siendo llevada a la atmósfera para recopilar unos datos que son cruciales. Y eso es lo que hacen los globos. Eso es lo que hacen los globos. O sea, estos datos nutren a los modelos computarizados que nos ayudan a pronosticar el tiempo, que hoy día son tan avanzados que hemos logrado hacer unos pronósticos con 7 días de antelación que son tan exactos como eran los de 2 días hace apenas 15 o 20 años. O sea, hay una exactitud con los pronósticos del tiempo que no se había visto nunca antes, pero ahora ya no son tan exactos. Aquí, sentados tú y yo hoy día, yo no puedo confiar en un pronóstico tanto de estos modelos como se confiaba hace 6 meses. Claro. Entonces, cantidad de otras cosas. Por ejemplo, ahora resulta que la rama de la agencia de la NOAA que está encargada a poner el personal que vuela en los aviones cazahuracanes tiene 50% menos
del personal que tenían anteriormente. Y existe un peligro que estos cazahuracanes no puedan volar y recopilar los datos que son tan cruciales, no solo para los modelos, pero para nosotros tratando de monitorear. Y finalmente, porque es un cuento largo, pero lo estoy tratando de hacer lo más conciso posible. A largo plazo, ahora la propuesta para el presupuesto del año fiscal 2026, propuesto por la Casa Blanca para que lo apruebe o no apruebe el Congreso, ojalá que no, propone cerrar todos los laboratorios nacionales de la NOAA. Todos, incluyendo el de Miami, que es la División de Investigación de Huracanes, sería cerrado. Estamos hablando de más de 200 científicos adicionales en la calle. Y estos son los científicos que nos ayudan a entender los huracanes, a poder mejorar nuestros pronósticos, a poder salvar vidas, es lo que estoy diciendo. Exactamente. Entonces, esto es como yo lo veo. Esto es una mezcla incendiaria de estar en la era del cambio climático al presente, donde todos los eventos meteorológicos son peores. Los huracanes son más fuertes, las inundaciones son más intensas, las sequías son peores, las olas de calor matan más gente. Exacto. Esa es la era que estamos. Ok. Mezcla eso entonces con lo que el régimen está haciendo en los Estados Unidos, donde nuestra habilidad de estudiar, monitorear, pronosticar y alertar sobre esos fenómenos que son peores está siendo totalmente degradada. Claro. Entonces, va a morir gente innecesariamente y va a haber más pérdida de propiedad sin necesidad. Bueno, lo vimos entre otros eventos, ¿no? Con lo que fueron los incendios en California. Exacto. ¿Quién iba a pensar de que en California iba a haber vientos huracanados cuando hay un huracán en Los Ángeles? Sí, claro. Nunca. Cuando ocurren estos eventos siempre vemos que se busca quién culpar, ¿no? El dedo acusador. Uh-huh. Es culpa de fulano, es culpa de fulano. ¿Son realmente predecibles y se pueden prevenir? Mientras más intenso el diluvio, más difícil es de predecir. Yo creo que va a haber muchas sorpresas que pueden costar vidas debido a la aceleración de todos estos fenómenos por el cambio climático. Pregunta 5. ¿Hay algo que te dé esperanza en medio de todos estos desafíos? Optimismo. Ay, Dios mío, María Elena, mira, es una época tan difícil de ser optimista, pero te voy a decir que me da optimismo. La gente joven me da optimismo. Los jóvenes hoy día tienen esa alarma. Ellos se dan cuenta de cómo las cosas no están yendo en la dirección correcta. Entonces, si nosotros lográsemos activar a esas generaciones, ya no estoy hablando de los millennials, estoy hablando de la generación Z y la generación alfa que le sigue, que ya está llegando casi a la edad de votar. Estos muchachos saben. Están mucho más conscientes, ¿no? Están bien conscientes de todo. Y también saben que es su futuro. Claro. Que las consecuencias de lo que está ocurriendo en este momento las van a vivir ellos. Y por lo tanto, para ellos, lo que yo les digo a estas generaciones, no hay mejor momento para ser valiente. This is a time like no other to be courageous. Es lo que yo le digo a los muchachitos jóvenes, porque hay que levantar la voz, hay que votar. Levantemos la voz, levantemos el voto y estas generaciones nos van a ayudar. Es lo que me da optimismo. Levantemos el teléfono, llamen a sus representantes. Así es. Y digan, protejan nuestro planeta. Así es. Ay, gracias, John. Gracias, María Elena. Gracias por tu paciencia conmigo. No. Es un placer poder conversar contigo. Gracias, John. Gracias por compartir tu sabiduría conmigo. Aprendí muchísimo y, por supuesto, con los que están escuchando 5 preguntas. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. No se olviden de suscribirse en YouTube o en su plataforma favorita de podcast para no perderse ni un episodio. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, asistente editorial Natalie Villalona, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Payela, editora de guión y productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la coordinadora de estudio es Isi Gravano. La ejecutiva a cargo es Mónica Bueno. El productor ejecutivo es Pete Corona.